gestiona el trámite en línea o no, cuál es el nivel de interoperabilidad que tiene el trámite y cuál es el nivel de seguridad de la información. Y realmente lo que encontramos es problemas comunes en todos los ministerios, partiendo desde una infraestructura tecnológica muy débil, ¿verdad? Que básicamente impide que se desarrollen sistemas que cumplan criterios mínimos de seguridad de la información, de manejo de los datos y muchas vulnerabilidades, digamos, en el proceso de creación de esos sistemas tecnológicos. Eso pues no solo implica invertir en infraestructura per se, sino también desarrollar capacidades institucionales que no necesariamente tienen que estar relacionadas con el departamento de IT, que es otro hallazgo, ¿verdad? Que encontramos en los ministerios que todo el tema de transformación digital se deja bajo el liderazgo de las direcciones de tecnología, pero realmente la transformación digital debe de ser integral, ¿verdad? Y debe abarcar a otras áreas. Entonces no podemos dejar en manos solo de un departamento de IT la transformación digital de una institución desde la perspectiva que también la transformación digital es un cambio cultural, ¿verdad? Entonces, primero hallazgo, la infraestructura tecnológica. Segundo, el talento, ¿verdad? Talento humano. Realmente nos encontramos con estructuras organizativas en los ministerios, sobre todo en las áreas de tecnología, pues que no contemplan posiciones clave, precisamente como un experto en ciberseguridad. Entonces, quienes asumen esa labor sin tener protocolos o estándares, pues básicamente son los mismos que en algunas ocasiones pues atienden también las necesidades de IT de las propias organizaciones, pero no bajo una perspectiva amplia. El otro tema que encontramos es que se hace transformación digital, pero no se simplifican los procesos y no están orientados a las necesidades del usuario, ¿verdad? Y eso tiene que ver en cómo protegemos la identidad del usuario, cómo protegemos los datos que el usuario nos entrega a las instituciones y cómo tenemos una gobernanza sobre esos datos que sea clara y que sea transparente. Entonces, basado, digamos, en todo ese diagnóstico que hicimos y que creo que ya lo abordaron anteriormente, las necesidades normativas, digamos, no tenemos un marco normativo que nos oriente. Desde Pronacom, pues tomamos la decisión de hacer este proceso bajo tecnologías que ya han sido prediseñadas, es decir, que no partimos de desarrollos desde cero, porque nos dimos cuenta que invertir nosotros desde cero en crear sistemas que cumplan con esos estándares internacionales, con una certificación ISO 27000 u otras, era muy complejo, muy tardado y nos iba a hacer perder tiempo. Entonces iniciamos este proceso de transformación digital utilizando estos sistemas que ya son reconocidos internacionalmente. Empezamos a formar capacidades en los ministerios, hacerlos ver que la transformación integral la transformación digital es algo integral y que la ciberseguridad ya no es algo que quieran o no hacerlo, o sea, realmente tienen que considerar la ciberseguridad como un elemento transversal dentro de todos los procesos de digitalización que realicen. Básicamente lo que buscamos a través de esta estrategia es crear una ventanilla única de comercio de inversión donde el usuario pueda gestionar todos sus trámites en una sola plataforma web, pero eso también implica muchos retos porque necesitamos asegurar que la información que vamos a gestionar dentro de esa plataforma web sea una información que no va a llegar a las manos equivocadas, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con la gobernanza de los datos, con cómo los sistemas se protegen y cómo definimos esos mecanismos para que realmente los ministerios pues solo tengan información tengan acceso a la información que les compete. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía. Estamos ya proyectando que más o menos en un mes vamos a tener la primera plataforma lanzada.
eso también implicó todo un aprendizaje, ¿verdad? Bueno, no podemos hacer desarrollos propios en 2 meses, pero sí podemos acceder a licencias o a proveedores de servicios que ya tienen ese know-how, que ya tienen incorporadas todas esas buenas prácticas en sus soluciones tecnológicas, y básicamente desde nuestra perspectiva consideramos que mientras no exista un marco normativo, una solución viable y rápida es hacerlo a través de proveedores de servicios que ya tengan estas soluciones tecnológicas certificadas, porque además el contar con certificaciones internacionales desde la perspectiva del comercio e inversión pues le da confianza a los inversionistas y favorece pues el clima de negocios en el país, ¿verdad? Para más oportunidades para las empresas. Muchas gracias, Vi. Luis. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo resumiría, tenemos 3 avances que hemos hecho desde el sector financiero. Creo que el primero tiene que ver con el marco jurídico. Hemos estado muy dispuestos a colaborar con el foro parlamentario para la transformación digital en la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, y allá donde nos invitan a platicar de estos temas para aportar, hemos estado analizando y aportando las iniciativas de ley. Muchas de estas iniciativas de ley son la base por el pasado fundamental justamente la transformación digital. Hablando específicamente de la iniciativa de ley de ciberseguridad, es una de las primeras, y es una primera lectura, positivo para el país. Luego de esto viene la iniciativa de ley de infraestructuras críticas, que nos va a dar justamente todo ese andamiaje de gobernanza que necesitamos y que mencionaba Vivian, que necesitamos reglamentación en muchos de los casos. En muchos otros la banca es muy regulada, o sea, cuando dicen que nos falta regulación, a mí me da no sé qué crítica, porque sí somos muy regulados. Pero un consejo que les puedo dar a los sectores que aún no son regulados es autorregularse. Es mejor hacerlo, es la vía correcta, es la más estable. Luego de esto viene la iniciativa de ley de protección de datos, y yo creo que con esas 3 iniciativas de ley, como les había dicho en un inicio, se cimentan las bases. Esto es importante porque después viene transformación digital. Podemos abordar transformación digital solo así, sin estas bases, pero no sería ni sostenible ni responsable. Entonces, creo que ese ha sido el camino correcto. Vamos a nosotros a seguir apoyando. En el sector financiero estamos agremiados, ¿verdad? A través de ABG, la Asociación de Bancos de Guatemala, y todos los profesionales de ciberseguridad, que somos los responsables en los bancos, estamos agremiados en BANCERT, que es la comunidad de ciberseguridad para el sector financiero. Desde aquí es que nos estamos proyectando para poder tener ese músculo y para poder aprovechar, digamos, el impulso y poder aportar en estas iniciativas de ley, y lo vamos a seguir haciendo. Algo muy importante que hemos hecho a través de la ABG BANCERT es agrupar, por ejemplo, para la capacitación que se desarrolla sobre el tema de cooperación o recursos compartidos que hemos generado. Se han hecho campañas de concientización para la sociedad en general, con todos los bancos del sistema, las 43 bancos, el Ministerio Público, la IBE, y eso nos ha dado el empuje y tener mayor alcance, poder llegar a grupos etarios diferentes, que es muy importante. Se puede transmitir un mensaje o el mismo mensaje, no sé, a un adulto mayor con niños. Tenemos que buscar las formas de transmitirlo de una forma adecuada. Eso lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo en el sector financiero. Y creo que hay muchos retos y muchos compromisos que tenemos que asumir de cara a eso. Uno de los principales es, ahora lo comprendo bien, es meterle un poquito más a la actualización de la estrategia, de darle seguimiento continuo a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la que tenemos hoy por hoy es de 2018. Y es una buena estrategia, en su momento no fue muy buena, pero como toda estrategia tiene que estarse actualizando periódicamente. Las realidades de ciberamenazas que existían en 2018 posiblemente cambiaron radicalmente, ¿verdad? El entorno de amenazas es diferente, la situación del país es diferente. Si ustedes ven, por ejemplo, el Global Cyber Security Index en 2020, que empezó Guatemala a rankear ahí, andaba por 16-13%.
hoy andamos por el 40%. Podríamos decir que es un gran avance. Pero si les digo que Costa Rica anda en 75%, ya quedamos con deuda, ¿verdad? Y esto es, digamos, un 100%. Al final del día, desde que estamos en el colegio, pasamos por la universidad, con 40 no se gana, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho que hacer, tenemos que formar capacidades y eso es a través de la estrategia. Estratégicamente tenemos que definir cuáles son las capacidades que necesitamos desarrollar en el Estado. Para eso lo tenemos que hacer de una forma colaborativa, todos los sectores y especialmente los que nos toca representar a los sectores o a las infraestructuras críticas de la nación. Perfectísimo. El tema de regulación en el sector financiero es otro tema. Pero, Jorge Mario, contándonos un poquito ahora desde tu perspectiva, porque tenemos una perspectiva ya fuera de áreas un poco más reguladas. Creo que el tema que mencionaba Luis, el tema de la autorregulación, cae más dentro de la visión que nos puedes aportar ahí, y bueno, por supuesto, la visión adicional que puedas darle a la pregunta. Gracias. Creo que hay elementos importantes. El primero es el qué, y en esa línea, si hoy en día pregunto acá, ¿quién utiliza inteligencia artificial? Si levanta la mano, ¿quién utiliza Duolingo? ¿Quién utiliza ChatGPT, Grok? Creo que todos utilizamos inteligencia artificial. Ahora, en su empresa, ¿quién tiene una política de uso aceptable de la inteligencia artificial? Pues ya el número se reduce sustancialmente. Podemos utilizar esas herramientas, pero de forma responsable. Sin embargo, hoy en día esas herramientas se utilizan para crear memes, se utilizan para compartir información que podría ser sensible. Entonces creo que partimos de que hay las políticas, leyes, regulaciones juegan un rol muy importante, pero más allá de ese qué, es importante el por qué, ese propósito. Y creo que como organizaciones, cuando tenemos el propósito, el beneficio, cuando entendemos que la confianza digital es importante para el país, podemos conectar con ese propósito. Por ejemplo, hace unos años tuve la oportunidad de dar un par de conferencias en Singapur, y antes de viajar a Singapur yo escuchaba comentarios de que Singapur es el país de las multas. Y efectivamente, Singapur, si uno está masticando chicle en la calle, multa de $500. Si uno cruza la calle y no es por el paso de cebra, son $500. Pero cuando entendí el porqué, cuando entendí el propósito, entendí que en realidad es un beneficio para la población. Si uno va comiendo un banano en la calle, tira la cáscara, como sucede lamentablemente aquí en Guatemala, pasa alguien, se resbalda, se cae, puede tener un accidente. Entonces, cuando uno entiende que cruzar la calle, y si no es por el paso de cebra, no puede tener un accidente, incluso mortal, uno entiende que esas leyes, regulaciones son importantes. Y por eso Singapur, un país tan pequeño, tiene un desarrollo exponencial, tiene mucho talento. Entonces para mí es importante ese propósito, ese porqué. Luego, ¿cómo? Hemos hecho ahí esfuerzos importantes. Ahí Luis mencionaba esa iniciativa de ley que es sumamente crítica, pero luego falta el paso de cómo lo hacemos viable. Y ahí hay estándares, regulaciones que nos pueden ayudar a definir cómo lo hacemos. Pero luego, ¿con qué lo hacemos? Es importante también que haya un presupuesto, es importante que haya una estrategia, pero si conectamos con ese propósito, a nivel país podemos tener iniciativas como, por ejemplo, por economía de escala, es mucho más económico que podamos comprar una solución determinada a nivel país, que podamos tener un músculo para poder negociar, y eso nos puede ayudar significativamente. Adicional, el tema de talento, como bien mencionaba Luis también, Costa Rica tiene una cantidad de profesionales certificados muy importante, al igual que lo tiene Singapur, pero Guatemala tiene una enorme oportunidad de poder desarrollar talento, de poder exportar talento, de poder ser competitivos a nivel global, capacitando y desarrollando talento. Tengo la oportunidad de servir para ISC2, que es una organización sin fines de lucro enfocada en desarrollar talento, y esa organización tiene estadísticas que nos hablan de que a nivel global hay un gap, una
falta de talento de más de 4 millones de profesionales. Pero también habla de datos importantes como que, por ejemplo, hay una obsolescencia del talento, y esa obsolescencia del talento, del conocimiento que tenemos hoy en día, de ya en 18 meses, eso ya es obsoleto. Entonces ahí es donde tenemos una enorme oportunidad de poder ser competitivos a nivel país, pero también a nivel individual, conectando con el propósito y con la importancia de poder seguir avanzando en esta vía. Ya le encontré el foco. Bueno, mire, me parece muy interesante la perspectiva que aporta cada uno, porque por un lado estamos hablando de la parte de transformación digital, por el otro lado, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Transformamos digitalmente o primero también empezamos a prepararnos a nivel de gobernanza, de autorregulación, de marco jurídico, de la parte de formación, la formación ciudadana, ¿verdad? Porque al final de cuentas aquí estamos hablando de un tema de cultura que no solamente abarca un sector, sino que abarca múltiples sectores, múltiples generaciones, múltiples formas de hablar. Pero me parece que, y un tema que mencionó ahorita de último Jorge, el tema de la viabilización de las iniciativas, ¿verdad? Cómo también se empieza a generar economías de escala para que sea de acceso para todos. Antes lo que hablábamos un poquito antes del panel, era cómo podemos llegar a hacerle entender a la pequeña y a la mediana empresa la importancia de todo esto, no hasta el momento que tienen el problema a ver qué hacemos, sino cómo se puede empezar a prevenir. Entonces, me parece súper interesante la forma en que todos plantearon el tema, y Vivi, aquí hay un tema que me gustaría que nos pudieras plantear, porque se habla de mucho tema de compromisos que al final de cuentas son transversales, ¿verdad? Y cómo pueden coordinarse entre sectores. Desde ese punto de vista, ¿cuál es tu opinión? Estas son preguntas que les voy a hacer a cada uno de los invitados. Bueno, en función a lo que respondieron mis colegas, yo creo que hay no es tanto un compromiso, sino una necesidad real de digitalizarse, de ofrecer cada vez servicios en línea a nuestros usuarios. En el caso de las instituciones de gobierno, nos enfocamos más en empresas que están interesadas en hacer operaciones para el comercio y la inversión. Entonces el país, nuestras instituciones más bien ya no pueden seguir teniendo los servicios de manera física, y que una empresa se tarde 2 años en gestionar un permiso para poder operar, ¿verdad? Entonces, básicamente, desde nuestra perspectiva, nuestra estrategia de transformación digital está enfocada precisamente en cómo logramos hacer que esa transformación digital se dé lo más rápido posible para poder atender las presas de expedientes que hay en los ministerios de Salud, de Ambiente y de Agricultura, y que en estos momentos se están poniendo en riesgo la operación de muchas empresas, sobre todo las relacionadas a temas de medicamentos o temas de alimentos. Entonces, precisamente el compromiso más palpable desde la perspectiva del sector público es que hay una necesidad de pasar de ofrecer servicios físicos a servicios digitales, ¿verdad? Ese es como el primer compromiso, pero eso requiere generar confianza digital, ¿verdad? Porque vamos a tener acceso a datos de los usuarios y a información que, si no contamos con soluciones tecnológicas robustas, pues puede representar un factor de riesgo importante. Y cuando hablamos de generar confianza digital, a veces pensamos solo en la solución tecnológica per se, pero desde la perspectiva de las instituciones públicas, también la confianza digital se genera en tener prácticas éticas, responsables, y que se tengan procesos trazables para que el usuario también pueda saber en qué estatus se encuentra el trámite que está gestionando. ¿Cómo pueden coordinarse los sectores? Yo creo que aquí ya se mencionaron algunos aspectos clave, y el primero es el marco normativo, ¿verdad? Entonces yo creo que para generar una propuesta de ley que realmente
sea focalizada también a las necesidades de los sectores y que no se convierta en un instrumento de ley genérico que no se pueda implementar. Pues es importante que sectores como el financiero, que ya tiene mucha más experiencia que otros sectores y que ya está implementando buenas prácticas, pues pueda aportar en base a su experiencia a la creación de ese marco normativo. También el tema de talento empresarial, de talento, para mí es clave formar recurso humano y yo, por ejemplo, en Pronacom me pasé 4 meses buscando a un experto en ciberseguridad. Lo tuve un mes en Pronacom, se fue y ahora hemos entrevistado a muchísima gente y no encontramos un experto en ciberseguridad, y ese es solo un ejemplo, pero también tenemos otras carreras como expertos en arquitectura, en, digamos, otras áreas de expertise que están vinculadas también al tema, donde realmente es muy difícil encontrar gente preparada. Y por eso es necesario acá que también hacer alianzas con la academia para que la academia pues oriente esos programas técnicos a esas certificaciones que mencionaba en áreas que sí son clave, ¿verdad? Cuando hablamos de ciberseguridad, como análisis forense digital, o sea, hoy me comentaban de que no hay expertos en análisis forense digital en Guatemala, se tienen que ir a formar al extranjero. También temas como dar respuesta a incidentes, inteligencia de amenazas, derecho digital, o sea, hay muchas especialidades que se tienen que generar alrededor del tema de ciberseguridad, que en estos momentos pues la academia tampoco tiene una oferta clara orientada a formar ese talento. Entonces es importante que pues nos sentemos con la academia a diseñar y estructurar esos programas. También creo que otro aspecto clave es fortalecer la institucionalidad. Yo que represento al sector público, pues sí, necesitamos fortalecer la institucionalidad pública con normativas, con protocolos, con generando capacidades a todos los niveles. O sea, el tema de ciberseguridad no solo compete a los informáticos, entonces hay que capacitar a todas las áreas, ¿verdad? Que tienen relación con el manejo de información. Entonces creo que ahí también juega un papel importante el sector privado, también la academia, o sea, para hacer esas alianzas y diseñar esos programas que nos ayuden a formar esas capacidades en las instituciones. Y para mí el punto más crítico donde sí necesitamos colaborar entre la institucionalidad pública y privada es que haya una responsabilidad compartida también con respecto a la gestión de riesgos, porque digamos, los ciberataques es más difícil atenderlos de manera aislada, por lo que es vital que tengamos protocolos estandarizados, ¿verdad?, de cómo responder en caso de ciberataques o en caso de los riesgos que se puedan presentar, y sobre todo que cada sector entienda su rol, ¿verdad?, porque, por ejemplo, desde el organismo ejecutivo jugamos un rol, las instituciones, pero también el organismo judicial, o sea, el Ministerio Público debe jugar otro rol, ¿verdad?, en ese tema. Entonces es importante que definamos cuáles son los roles que jugamos para que la gestión de riesgos y la resiliencia, digamos, ante ese tipo de incidentes la podamos atender de manera más rápida y no aislada como actualmente funciona. Y creo que esas son las más importantes que puedo resaltar. Gracias, Vivi. Jorge Mari, hablando un poquito de condiciones habilitantes, hablando de infraestructura, de talento, coordinación en general interinstitucional, tanto desde el lado público, privado, ¿cuáles crees que son las más importantes y que podrían ser indispensables incluso para sostener la estrategia? Gracias. Creo que una de las industrias más reguladas es la banca. Cuando hablamos de infraestructuras críticas, normalmente pensamos en electricidad, telecomunicaciones, que sí es importante, pero viendo un poquito más allá en el panorama, hace unos años, en pleno COVID,
hubo un incidente, no voy a decir de seguridad, pero un incidente con una fábrica en Baltimore que producía vacunas para COVID. Producía vacunas para AstraZeneca y también para Johnson Johnson. Se equivocaron, mezclaron las fórmulas y como resultado 15 millones de dosis tuvieron que maquilarse de nuevo. Dos riesgos importantes. Uno, ¿qué pasaba si esa mezcla hubiera llegado al paciente? Pero dos, ¿cuánto tiempo les tomó volver a fabricar esas vacunas? ¿Cuánta gente pudo haber muerto porque no tuvo las vacunas a tiempo? Entonces, cuando hablamos de infraestructuras críticas, creo que es importante primero hacer un inventario de aquellos servicios que son críticos. La semana pasada tuve la oportunidad de una conferencia con una gremial de farmacéuticos y pues yo entendía que tenía información sensible como, por ejemplo, información de pacientes, pero ahí también diagnósticos de pacientes, información sumamente sensible. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se publica la información de pacientes con enfermedades terminales, con VIH, imagen, reputación? Pero aparte, ellos manejan medicamentos que son sumamente delicados, por ejemplo, fentanilo. ¿Qué pasa si hay transporte de una farmacéutica del punto A al punto B y esa información se filtra y esos toneles de fentanilo pues están en riesgo? Entonces creo que es importante, número uno, que podamos hacer un inventario de esas industrias que son críticas y luego que podamos apoyarnos en aquellas industrias que ya tienen un nivel de madurez más alto. La banca definitivamente tiene un nivel de madurez muy alto por todas las regulaciones a las que está sujeta. Telecomunicaciones también es sumamente relevante, puede aportar mucho valor, pero sobre todo que podamos generar la comunidad. Creo que hay buenas prácticas en la banca que se pueden replicar en otras industrias, al igual que telecomunicaciones. Cuando generamos esa comunidad y dejamos de vernos como silos, dejamos de pronto vernos únicamente como que nuestra información es tan sensible que no la podemos compartir y generamos esa comunidad, creo que podemos tener un beneficio mayor, podemos vernos como un país que está trabajando en la misma dirección. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia de amenazas, compartimos esa inteligencia, esa información, podemos ser mucho más ágiles. Si están atacando a un banco, una telco puede beneficiarse de esa información y poder protegerse adecuadamente. Chile es un claro ejemplo del avance que ha tenido en compartir toda esa información. Si hay una actividad crítica, si hay un incidente crítico, inmediatamente hay un boletín a nivel país donde todas las industrias, sectores comparten información y se protegen. Así que yo creo que paso número uno, hacer el inventario exhaustivo de cuáles son esas industrias críticas. Número dos, apoyarnos en aquellas industrias verticales que ya tienen un nivel de madurez más alto. Y tres, que podamos generar comunidad. Muchísimas gracias a Jorge. Luis, si tuviéramos que aprender de otros, yo creo que hay un dicho que dice que el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende los errores de los demás. También lo podemos ver desde el punto de vista de las buenas prácticas, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué aprendizajes de otros países podríamos adaptar en Guatemala? Muy importante la pregunta, yo creo que sí es totalmente válida. No tenemos que inventar lo que está superada, ¿verdad? Ya otros países han sufrido lo que nosotros estamos sufriendo en este momento. Caería a colación los casos que tenemos más cercanos, digamos, República Dominicana, que ha hecho muy bien las cosas, Costa Rica, que las ha hecho muy bien. Pero vean, Costa Rica en el año 2002 ya tenía ley de ciberseguridad, ya estaban adscritos al convenio de Budapest, lo cual quiere decir que tenían habilitada la ayuda internacional. ¿Okay? Los atacaron y fue un ataque muy duro, ¿verdad? Que les costó mucho salir de ahí, a pesar de que contaban con la cooperación internacional. Una reflexión, una pregunta podría ser: ¿qué pasaría si eso nos sucede a nosotros hoy en día? ¿Vamos a tener estas capacidades? No, seguramente no, ¿verdad? ¿Vamos a salir, pero va a costar más. ¿A qué costo, verdad? ¿Qué cosas o son reflexiones que tenemos que hacer y empezar a actuar en consecuencia? Yo creo que ya lo estamos haciendo.
Es un proceso, obviamente, vamos a tener que formar esas capacidades. Pero si me dices, resumen en 2 palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que ya mencionaron los compañeros: cooperación, ¿verdad? En sentido de comunidad. Cooperación. Banzer, les voy a hablar del año 2020, 2017, cuando empezamos a hablar los ISOs y empezamos a ver este proyecto de Banzer. Pues yo tuve la oportunidad de conocer a muchos de los ISOs y podíamos platicar, pero a los otros ISOs no tenían la confianza para platicar entre sí. Y como comercialmente competimos, entonces las primeras sesiones de Banzer, cuando formalmente esto estaba en 2020, eran todos así con cara de póker y nadie colaboraba. Aunque le estuviera pasando la cosa, nadie decía nada. ¿Qué fue? Fue un proceso de establecer lazos de confianza, vínculos, poder ayudar, recibir ayuda. En fin, hoy en día somos una comunidad y todos sabemos que somos empresas rivales en lo que comercialmente se puede percibir, ¿verdad? Nuestro enfoque es dejarle lo comercial o esa competencia a las áreas comerciales, al CEO y a todos ellos, pero en la ciberseguridad tenemos que cooperar, no hay otra. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes están haciendo eso, ellos sí están cooperando con eso. Ciberdelincuentes con crimen organizado, pero ellos sí se están organizando, ellos sí están colaborando. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros tal vez podemos ser uno de los sectores que más pasos ha dado en ese sentido. Y de verdad que nos encantaría que los demás sectores tuvieran esa misma dinámica. En la seguridad tenemos que cooperar. Y nosotros vamos a cooperar con los que quieran enseñar con nosotros. En un caso muy particular, hemos ya convocado a las principales empresas de telecomunicaciones. Es totalmente fundamental de que empecemos a hablar, no desde el punto de vista rival comercial, sino hablar de cooperar. Y así eso se tiene que extrapolar a todos los sectores. O sea, tenemos que dar ese ejemplo y esa unidad de país la tenemos que proyectar ahí. Esto es un tema que no lo va a poder hacer una sola institución, no es un solo tema del Congreso, no es un tema del gobierno, es un tema que nos abarca a todos, ciudadanos incluidos. Muchas gracias, Luis. Quiero, el tiempo se nos está yendo fuertísimo. Me encantaría poder hacerles todas las preguntas que me quedan, pero vamos a tener que irnos un poquito más rápido. Entonces, quiero pedirles que en un máximo de 1 minuto y medio cada uno de ustedes me puedan ayudar. ¿Cómo puede Guatemala transformar la ciberseguridad en un sello de calidad? ¿Sí? Que atraiga la inversión tecnológica y de servicios, un poco lo que hablábamos también afuera, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a convertirnos en ese hub? ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? Vamos a empezar ahora contigo, Luis. Bueno, rapidísimo. Cuando cualquier empresa se quiere establecer en un país, ¿qué es lo que hace? En due diligence. Va y verifica cómo está ese país en todos los aspectos legales, regulatorios, la economía, etc. Pues lo mismo hacen con ciberseguridad, ¿verdad? ¿Y cuál es ese indicador macro que muchos de las empresas buscan? El Global Cyber Security Index. Estamos en 40. Entonces, tenemos que llenar esos gaps. Muchos de esos gaps se están llenando ahora que estamos haciendo estas iniciativas de ley, conforme se vaya generando las capacidades técnicas, las capacidades de educación, de cultura, ¿verdad? Conforme entendamos de que tenemos un potencial de hacer un semillero de profesionales en ciberseguridad para cubrir ese déficit de 4 millones, que en Latinoamérica es 1.7, imagínense, y con la calidad de profesionales que podemos lograr a través de la academia, podemos exportar ese talento. Y sin exportar se van a quedar acá trabajando. Entonces, yo creo que ese es algo que podemos, que es medible y que lo podemos estar mejorando año por año. ¿Bien? Sí, yo creo que ya lo mencionaron anteriormente, pero el tema de trabajar colaborativamente, sector público, sector privado, es clave, porque
pues eso nos hace ver como un país fortalecido. Yo realmente cuando vi esta pregunta, creo que la ciberseguridad, pues más que un sello de calidad, es una necesidad de mercado. O sea, realmente si no vamos hacia eso, nuestras empresas ya no van a ser competitivas, porque estos inversionistas que hacen esos análisis, pues cuando vean que estamos en el puesto 40, pues van a decidir irse a otros países que tienen mejores ventajas competitivas, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, más que un sello de calidad en estos momentos en que también estamos avanzando tecnológicamente tan rápido, es una condición que nos va a permitir permanecer o no en un mercado. Entonces ya es un tema de cómo esto puede afectar nuestros negocios, ¿verdad? Entonces sí creo que si no trabajamos colaborativamente, urgentemente, pues va a ser bien difícil tener una estructura robusta en el país que nos permita escalar en esos índices y que nos permita proyectarnos como un país seguro para las inversiones y para los negocios. Muchas gracias, Vivi. Jorge. Gracias. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Bogotá y Colombia se ha distinguido por el café. Colombia ya es un ícono para el café, pero les ha tomado tiempo llegar a ese punto para haber entendido el beneficio de convertirse en ese ícono para el café. Platicaba con un amigo uruguayo y también la calidad de la carne uruguaya es espectacular. Cuando comprendemos el propósito, cuando comprendemos el por qué es tan importante tener calidad, los beneficios que trae a nivel país, pero también a nivel individual, es cuando vamos a poder tener un mejor resultado. Pero creo que hace falta mucha concientización, mucha comunicación para que podamos comprender ese por qué, ese beneficio. Si logramos comprender ese beneficio, vamos a estar trabajando motivados. Algunas personas de acá seguramente trabajan para alguna organización internacional y para algunos de ustedes es muy cómodo trabajar desde la casa, trabajar para una empresa importante, no tener horarios, no ir en tráfico, tener un salario competitivo, pero encontramos ese beneficio de capacitarnos, certificarnos y de tener la oportunidad de trabajar para estas empresas globales. Entonces, cuando logramos conectar con ese propósito, es cuando en realidad vamos a hacer que gire la rueda, pero para ello necesitamos un trabajo fuerte de comunicación, de concientización a todas las áreas para que podamos ver el beneficio tangible que tenemos al ser un país que tiene confianza digital y que es competitivo. Muchísimas gracias, Jorge. Pues miren, es interesantísimo. Ya para cerrar, quisiera nada más hacer un par de acotaciones de las respuestas que cada uno de ustedes dio. Y creo que hay temas, y ahí es donde tenemos que definir quién es el responsable. Así como al principio hablábamos dentro de la organización, el CISO es el dueño de la solución, o somos todos. Somos todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo bajo todo el contexto de lo que se conversó ahorita, cómo vamos a empezar con esa autorregulación en nuestras organizaciones? Como lo decía Luis, es la forma más efectiva. Si esperamos que alguien más nos ponga las reglas, porque estábamos hablando, bueno, es que necesitamos la ley y toda la cuestión, pero echa la, he escuchado mucho aquello de echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no nos vamos a meter zancadillas nosotros mismos? ¿Cómo nosotros vamos hacia el interno de nuestras organizaciones a crear las condiciones? Otro tema que me pareció muy interesante y que todos los panelistas mencionaron es el tema de la formación y de la comunicación interna. ¿Cómo vamos a asegurarnos que al interno de nuestras organizaciones vamos a mantener una buena comunicación? Y en lo que se refiere al sector público, ¿cómo vamos a asegurar que el sector público pueda tener esa comunicación con el sector privado para asegurar que las cosas caminen? El tema, por ejemplo, de la tramitología, el tema de la facilitación, cómo la IA puede empezar a facilitar todos esos procesos entre el sector privado y el sector público, y cómo se generan todos esos procesos previos, porque no es solo cosa de decir, bueno, transformémonos digitalmente, sino cómo previamente nos preparamos para ello. Y finalmente, algo que me pareció bien interesante es la parte de la gestión de riesgos coordinada, que mencionaba ahí. Súper importante, o sea, no es solamente decir, bueno, hagamos ¿por qué?
dónde nos aprieta el zapato, dónde es donde tenemos las mayores oportunidades para mejorar. De acuerdo a la industria donde estamos, cómo vamos a prepararnos contra estos ataques o cómo nos vamos a preparar internamente para que las cosas no nos sucedan. Entonces, todos los que estamos aquí, al final de cuentas, somos una partecita o del problema o de la solución. ¿Ustedes qué quieren ser? Así que bueno, muchas gracias a todos, muy feliz tarde, y a nuestros panelistas también muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos. Gracias.